Va a comenzar la comisión. Le damos la bienvenida al presidente de la audiencia y, en primer lugar, como siempre, vamos a las sustituciones. En el grupo mixto no hay nadie. Por la Comisión Socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias. No hay sustitución. Por Nueva Canarias. Sí, buenos días. Sandra Domínguez sustituye a Esther González. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. Sí, buenos días. Luz Reverón sustituye a Australia Navarro. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. No hay sustituciones. Por el Grupo Socialista. Sí, buenos días. Sustituye a Rosa Villa Cabrera a doña Negra Alemán. Muchas gracias por dichas sustituciones. Empezamos con el punto 1 del orden del día, que es de fiscalización de la regularidad de los ingresos y gastos electorales remitidos y derivados en las elecciones al Parlamento de Canarias en el ejercicio 2019. Y para el primer turno tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas por un tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Es la fiscalización de regularidad de ingresos y gastos electorales de las elecciones de 2019. Está aprobado por el Parlamento, por la Audiencia de Cuentas el 12 de diciembre de 2019 y se remitió el día 26 a este Parlamento. Se formularon 20 alegaciones, de las cuales 14 de ellas fueron aceptadas. Realmente las alegaciones no son tales, sino son aportaciones de documentos que no se habían aportado en la fase inicial. Es una fiscalización de regularidad, básicamente de legalidad, de adecuación a la legalidad y financiera en la parte contable, y es una fiscalización obligatoria, es un mandato legal contenido en la Ley 7/2003 de elecciones al Parlamento de Canarias, de que la audiencia sea la que fiscalice la contabilidad y los gastos electorales de los partidos, de las federaciones, coaliciones y agrupaciones. Los objetivos es verificar que estos partidos, coaliciones y demás hayan observado la normativa de aplicación para todo lo relativo a los gastos e ingresos electorales y que se hayan presentado de conformidad con lo establecido en la normativa, y verificar que los gastos justificados no superan el límite de gastos autorizados. Afecta a la totalidad de las fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones. El objetivo serían la elección de los gastos correspondientes a la elección de 2019 y la normativa es la ley también, Ley 7/2003 de elecciones al Parlamento de Canarias, que regula en su título quinto en la financiación electoral, determinando sus límites, gastos subvencionables, los anticipos y la presentación de la contabilidad. A través de este informe lo que se declara es el importe de los gastos justificados por los partidos concurrentes a las elecciones. Ese dato se remite al Gobierno de Canarias y al Parlamento para la tramitación de los aspectos de financiación a través de un crédito extraordinario. A nivel de la cuantía del límite de las subvenciones se determina por esta ley, pero se va actualizando a euros corrientes por orden de la Consejería de Economía y Hacienda en cada elección. La audiencia ha emitido una instrucción para, de alguna manera, clarificar determinados criterios y para facilitar la rendición telemática. Y lo único, algo que ustedes son conscientes perfectamente, la novedad de tener una circunscripción más y un diputado más, pero bueno, la circunscripción más incorpora novedades en el tratamiento de la subvención a nivel de cuantía. Las limitaciones al alcance, hay faltas de certificación en determinados envíos de mailing a electores, referidos a propaganda, a papeletas electorales, a propaganda electoral, y hay también uno de los partidos que ha realizado un pago a través de una cuenta no de las elecciones correspondientes al Parlamento de Canarias de 2019. Son temas que de alguna manera pueden afectar los dos primeros al marco de la subvención, y que en todo caso, en el caso del partido que efectúa el pago de otra cuenta, afecta también al control por parte del Tribunal de Cuentas, que es el que corresponde el control en las elecciones locales. Todos los partidos han presentado en plazo la contabilidad detallada y documentada de ingresos y gastos.
El importe total de los gastos justificados ha sido 2.888.837,61, conforme a la distribución que tienen incorporada en el informe. Y conforme al artículo 35 de la Ley 7 que ya les he citado, la Audiencia de Cuentas es la competente para declarar el importe de los gastos justificados para que el Gobierno elabore el proyecto de ley de crédito extraordinario para el abono de las subvenciones, descontando los posibles anticipos que se hayan realizado. Estamos hablando de un importe he dicho, de 2.888.837 frente al importe de 2015 de 2.337.562, 551.000 euros más, en parte por la circunscripción y también la propia evolución de la población. Los límites de gasto electoral se mantienen en los de 2015 por la aplicación de la Ley 2/2015 estatal de desinsección de la economía española. Se fijan también los gastos de mailing, ya que tienen un tratamiento diferenciado a la hora de los cálculos de la subvención. En cuanto a los límites de gasto, en la circunscripción de La Gomera, hay dos partidos que superan los importes que podían justificar, pero al tratarse de una convocatoria que coincide la autonómica con la europea y con la local, hay un artículo de la ley orgánica del régimen electoral que permite un incremento del 25% de los gastos, que sería aplicable a este caso, pero que se escaparía ya del control de la Audiencia de Cuentas al corresponderle en este caso también al Tribunal de Cuentas. 7 empresas han facturado gastos electorales superiores a 10.000 euros y no han cumplido con el deber de información a la Audiencia de Cuentas, y en base a esas conclusiones se formulan básicamente 3 recomendaciones, en las cuales la primera básicamente es de adecuación normativa, o sea, bien a través del desarrollo reglamentario, bien a través de una adecuación normativa, definir criterios de gasto. Hay un saco que habla de cuántos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas de las elecciones, y a la vez estamos hablando de una norma del año 85, el que se incorpore a ese tipo de gastos los componentes relativos a la administración digital y a la capacidad de la sociedad para su comunicación digital, que no está comprendido, pues, obviamente, en 1985. Se recomienda también revisar el momento de desembolso de la subvención, porque muchas veces es a posteriori de los 90 días que tienen los partidos para realizar los pagos de los gastos electorales, y también se recomienda a las formaciones políticas que recuerden en próximas elecciones la necesidad a las empresas que facturen de más de 10.000 euros, la obligación de comunicar a la Audiencia de Cuentas el volumen de esas operaciones. En los anexos no voy a entrar a comentarlos debido al tiempo, pero bueno, tienen un anexo 1 en el cual están los análisis de gastos partido por cada formación política de manera individualizada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pedro. Comenzamos por los grupos de menor a mayor, por el grupo mixto, la señora Espino, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. Estamos aquí hoy para verificar la fiscalización realizada por la Audiencia de Cuentas a las contabilidades electorales de las distintas formaciones políticas que tienen derecho a percibir subvenciones por haber obtenido representación en el Parlamento de Canarias. Es decir, ustedes han examinado si aquellos partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales que han obtenido representación en el Parlamento en las pasadas elecciones del 26 de mayo de 2019 han cumplido con la normativa en todo lo relativo a los ingresos y gastos electorales. Por lo que respecta a Ciudadanos, el órgano fiscalizador considera debidamente justificados los gastos presentados por la Administración electoral. Respecto a las incidencias detectadas por la Audiencia de Cuentas, insistir en que en el caso de los envíos directos realizados de sobres, papeletas y propaganda electoral de manera directa, se continúa a la espera del certificado y la factura por parte del proveedor Sociedad Estatal de Correos, tal y como se hizo constar en el escrito de alegaciones.
En dicho escrito también se aporta la documentación que justifica la apreciación realizada por el órgano fiscalizador sobre los gastos de desplazamiento de candidatos, dirigentes del partido, personal al servicio de la candidatura, tal y como dispone el apartado E del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por último, en relación con la remisión de información por parte de terceros, conforme también a la Ley de Régimen Electoral, Ciudadanos sigue tratando de ponerse en contacto con 2 de los proveedores que no han comunicado sus operaciones a la Audiencia de Cuentas para que ellos cumplan también con su obligación. Del resto del informe se concluye que nuestra formación política ha presentado en el plazo debido a la Audiencia de Cuentas la contabilidad detallada y documentación de sus respectivos ingresos y gastos electorales, teniendo en cuenta los resultados alcanzados y los adelantos recibidos. Además, queda constatado que se ajustó a los límites de gastos electorales para cada circunscripción electoral. Hacemos nuestras las recomendaciones expuestas por el órgano fiscalizador en este informe para que, por un lado, se revise y desarrolle con una mayor concreción los conceptos de gasto electoral del artículo 130 de la LOREC y la clasificación de los ingresos, así como su justificación. Y, por otro, para que se revise la normativa electoral en relación al momento del desembolso del anticipo de la subvención que se concede una vez celebrados los comicios por los resultados electorales alcanzados, para que se pueda hacer frente a los pagos dentro del plazo previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Espino. A continuación tiene la palabra por la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Darle de nuevo la bienvenida a esta Comisión de Presupuestos y Hacienda en el Parlamento de Canarias. Con referencia al primer informe que debatimos en la mañana de hoy, en primer lugar, antes de empezar a desmenuzar el informe, sí que quería decir que se ha hecho un trabajo minucioso y pormenorizado de la fiscalización de todos los gastos electorales. Con respecto a mi formación política, también quiero decir que en su momento, por nuestra parte, presentamos las alegaciones oportunas y el partido procedió a cumplir con sus obligaciones legales. En el informe se ve claramente, se detecta claramente las deficiencias que tuvimos y que en breve nosotros procedimos a cumplir con las obligaciones sin ningún tipo de problemas. Es cierto también que el informe refleja las deficiencias que ha tenido todas las formaciones políticas, son todas muy similares y entiendo que todos han cumplido pues con ese tipo de obligaciones. Simplemente nosotros queríamos añadir en este informe que le agradecemos que una vez más venga a la Cámara a hablar y a hablar de la labor fiscalizadora que hace la Audiencia de Cuentas con respecto a estos gastos electorales. Las recomendaciones que realizan nosotros también las hacemos nuestras, porque creo que además son unas recomendaciones que nos ayudan a nuestras funciones de control y de labor de transparencia y de justificación de las subvenciones, que yo creo que en este caso pues todas las formaciones políticas debemos de ser ejemplares a la hora de justificar unas subvenciones que recordemos que son recursos públicos para poder llevar a cabo las campañas electorales. Por nuestra parte, nada más y agradecerle nuevamente su comparecencia. Muchas gracias, señor Mendoza. Por el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Nos ofrece la Audiencia de Cuentas una radiografía somera de lo que son los procesos electorales en cuanto a lo que significa cuál es el dinero que se justifica en ellos y cómo se da cumplimiento a la ley. Pues en líneas generales se ve la procedencia de ingresos, en algunos casos aparecen microcréditos o aparecen donaciones privadas, en la mayoría aportaciones del propio partido, o incluso en algunas pues aparecen pues créditos bancarios también. Y también aparece, pues, de alguna forma la justificación de la forma de gastarlo. Está claro que estas elecciones pasadas ya fueron diferentes a las anteriores en el concepto de que hubo una nueva circunscripción, la de toda Canarias, y de que se incrementó el número de diputados y diputadas hasta los 70 actuales.
Eso traía consigo pues que estuviera claro que con respecto a 2015 había ese incremento del gasto. Especificaba usted, y yo creo que bien, porque leídas todas las alegaciones, pues más que alegaciones son pues cumplimiento de documentación que estaba pues de alguna manera faltaba en las aportaciones que hay de los diferentes grupos que aportaron alegaciones, que en este caso no fueron ninguno de los tres más votados, sino precisamente los otros cuatro los que plantearon pues esa completar esa documentación. Hay curiosidades, me resultó a mí curioso, y hablan de la idiosincrasia canaria, el que a veces haya que anticipar dinero para comprar papel, para tener garantizado que se tenga papel en las elecciones. Es una cuestión que aparece por ahí y que en muchos casos lo hemos tenido que hacer también, es decir, en otras elecciones y en otros momentos. Como también, pues otra característica es que a lo mejor un partido que tenga esté solo en una circunscripción insular, pues tenga que colocar una valla en otra isla, porque es que la mayoría de la gente de esa isla resulta que tuvo que emigrar en otras épocas hacia esta. Por tanto, de alguna forma, pues leyendo entre líneas en lo que significa este informe, pues se pueden sacar pues, ciertas conclusiones jugosas. Pues hay alguna falta todavía de que se complete la documentación, como decía la representante del Grupo Mixto, por parte de algunos proveedores que superaron los 10.000 euros y que de alguna forma no lo han acreditado aún. Y en general, pues totalmente de acuerdo con la Audiencia de Cuentas en la cuestión de la propuesta de mejorar una norma del 85 respecto a criterios de gasto, administración digital, subvenciones, etcétera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrero. Por Nueva Canaria, señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Pacheco, una vez más. Bueno, felicitar por el trabajo. Es un trabajo, me imagino, complejo y de esos que relativamente se presentan en el Parlamento en tiempo y forma, que yo creo que son de las cuestiones en las que tenemos que felicitarnos cuando estamos acostumbrados en ocasiones a ver informes mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Yo la primera premisa, después de estudiar el informe de fiscalización no de estas elecciones, sino de las anteriores, yo creo que en cierta medida todos tenemos que felicitarnos. Ha habido un avance más que notable en cuanto a cumplimiento, en cuanto a rigor de los preceptos. Creo que es un avance desde el punto de vista de la transparencia, de los recursos públicos con los que se financian la posibilidad de que las organizaciones políticas puedan presentarse con ciertas garantías a los procesos electorales. Además, incluso organizaciones, y hay que reconocerlo, como el ejemplo de Coalición, en la que ni siquiera ha tenido ningún tipo de requerimiento, y la mayoría pues han sido temas muy puntuales. En el caso de Nueva Canaria hay una serie de ellos, la mayoría luego, después del periodo de alegaciones, resueltas, pero como comentaba el portavoz de Podemos, al final hay algunas consideraciones que creo que es importante que en ocasiones se tengan en cuenta. Tuvimos que acudir y dar un dinero por adelantado para reservar papel. Nos había pasado en el proceso electoral anterior que cuando fuimos a comprar papeletas de un determinado color ya no quedaban, impidiendo de esa manera pues emitir las papeletas que van en los sobres del mailing en determinados momentos. Eso se hizo en un momento en el que todavía no se había abierto la cuenta electoral, por tanto hubo que pagarlo, aunque en el momento en que se abre la cuenta electoral se hace el traspaso y esa parte al menos queda también aclarada. Quedó por aclarar también una factura de un vehículo que se alquiló para megafonía en la Isla del Hierro por un importe de 100 y pico euros. Y estas cuestiones al final también nos ayudan a ser mucho más rigurosos con cada una de las personas que están al frente de los distintos comités electorales, para que hasta en los más mínimos detalles, si algo se asigna a la campaña electoral, si se destinan recursos a la campaña electoral concreta, bien sea en el ámbito municipal, en el insular o en este caso al Parlamento de Canarias, debe quedar bien reflejado en ese contexto, ese concepto en la factura. Creo que al final nos sirve también para seguir mejorando, para seguir avanzando y sobre todo pues en ese ejercicio creo que imprescindible de cumplir la ley en todos sus preceptos, pero también desde el punto de vista de la transparencia y el rigor del buen destino de los recursos públicos. Muchas gracias, señor Campo. A continuación, por el Grupo Popular, señor Señat. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco.
Yo creo que sería bueno y creo que es muy positivo y que hay que poner en valor que lo que pone en este informe, y es que todos los partidos cumplen la normativa y cumplen los requerimientos preceptivos. Y yo creo que esto es importante porque en un momento como este, donde se mira con lupa todo lo que tiene que ver con gastos electorales, donde incluso no es un tema pacífico para la gente, la ciudadanía tiene que saber que todos los partidos somos respetuosos y escrupulosos con el dinero público y que lo tenemos perfectamente justificado. Y mira, creo que también es importante también poner en valor que lo que sustenta los gastos electorales no solamente son los recursos públicos, son también los recursos de los propios partidos y los préstamos que se piden. Y también creo que tenemos que poner en valor que estas elecciones de las que hablamos no fueron nada fáciles. Yo les recuerdo que eran 4 elecciones o 4 urnas que se solapó con unas elecciones nacionales, así que de aquí también quiero mandar un mensaje de agradecimiento, un mensaje de sabemos lo difícil que ha sido a todos los responsables económicos e interventores económicos de todos los partidos que controlaron perfectamente todas las facturas, los pagos y los cobros. Y creo que hay que poner en valor el trabajo de todas esas personas de todos los partidos. Pero este informe también recoge o no recoge una cuestión que ningún informe económico sobre unas elecciones y sobre nuestra democracia puede recoger. Y es el sacrificio, el tiempo, el cansancio, el trabajo duro y la ilusión de esos afiliados, esos interventores, esos apoderados de todos los partidos que están detrás de cualquier elección. Y creo que es importante también poner el valor en este Parlamento, ya que hablamos de elecciones y de gasto electoral, porque esas personas que a cambio de nada y sin cobrar absolutamente nada sustentan nuestra democracia. Y los gastos electorales, hay que decirlo también sustentan nuestra democracia. Y todos nosotros que hemos estado pateando calle, que hemos estado repartiendo papeletas, tanto como futuros cargos públicos como también como afiliados, estoy seguro que sí, de todos los partidos, hemos tocado las puertas de las casas, hemos entregado papeletas, hemos entregado información y publicidad electoral. Y tenemos que hacer un llamamiento aquí diciendo a todas esas personas que nos abren la puerta o que no nos la abren, decirle, y que a lo mejor muchas de ellas ponen en duda los gastos electorales, decirle que eso también sustenta nuestra democracia. Y que hoy, en muchos países del mundo, estos gastos electorales que hoy estamos fiscalizando no se pueden hacer, porque no hay democracia o porque no se permite hacer. Y hoy en muchos países del mundo, cuando tocan a una puerta entregando un sobre de un partido o entregando su programa o entregando la foto de los candidatos, esas personas se están jugando o la cárcel o la vida. Y eso hay que decirlo hoy que estamos hablando de esto. Y también hay que decir una cosa, en este país, en España, hace no mucho tiempo, muy poquito, habían partidos como el mío, como el Partido Socialista, como otros partidos, en determinadas comunidades autónomas como el País Vasco, como Cataluña, que requerían de sus afiliados y de sus colaboradores de otras comunidades autónomas para ir allí a hacer esto, a repartir programa electoral, a repartir papeletas, porque los que estaban allí estaban amenazados. La gente que vivía allí estaba amenazada, se coartaba su libertad y teníamos que ir de otras comunidades autónomas a apoyarlos y a ayudarlos. Por eso hoy que estamos hablando de esto, tenemos que poner en valor que esto no son solo números, que no son solamente cifras, que no es solamente gastos, que es también lo que sustenta nuestra democracia y lo que ha hecho que España sea hoy el país que es. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista, señora Ávila. Gracias, señor presidente, señoría, señor Pacheco. Este informe de fiscalización de la regularidad de los ingresos y gastos electorales rendidos por todos los partidos políticos que ostentan representación en el Parlamento hoy, Parlamento de Canarias, en el ejercicio 2019, en las elecciones de 2019. Voy a sumarme a las palabras de prácticamente todos los partidos para decir que quiero agradecer, por supuesto, a la Audiencia de Cuentas el esfuerzo por traerlo en tiempo y forma, y creo que en ese agradecimiento se suman el esfuerzo de los partidos políticos y especialmente en los administradores, en las responsabilidades que tienen los administradores económicos de todos nuestros partidos. Creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en las obligaciones que tienen los partidos de rendir cuentas, de transparencia, de clarificación y de claridad de límites respecto a los gastos electorales, que el esfuerzo mayor en muchas ocasiones tiene que ver con una nueva circunscripción, una circunscripción electoral
autonómica que requería de un esfuerzo y que para todos nosotros era algo nuevo. En el caso de mi partido no ha tenido ninguna incidencia y por lo tanto no hemos hecho alegaciones, pero quiero sumarme a las palabras en las que creo que se ha avanzado mucho en materia de transparencia, también en la labor fiscalizadora y control de los partidos políticos. Tenemos que recordar que la contabilidad de las elecciones es una contabilidad completamente parada a la contabilidad anual de nuestros partidos, y quienes hemos estado al frente de las responsabilidades económicas de los partidos sabemos que se ha hecho un enorme esfuerzo, porque efectivamente los partidos llegan a núcleos muy pequeños, organizaciones locales. En muchas ocasiones es complicado hacer llegar no solamente el mensaje, sino la responsabilidad de dar cuenta y de absoluta transparencia. Hacemos las recomendaciones. Creo que prácticamente todos los proveedores saben que tienen que comunicar los gastos respecto a los órganos de control externo. Esa recomendación de modificación de una ley que viene del año 85 y que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Y, por último, muy importante, poder hacer frente al plazo que nos establece la LOREG en el 125.3 para poder pagar en tiempo y forma los gastos electorales y poder tener ese anticipo con mucha más diligencia. Muchísimas gracias, señor Pacheco, y gracias, me sumo de nuevo, el agradecimiento y el reconocimiento a los responsables económicos, administradores, que además tienen una responsabilidad, quiero recordar, penal, con lo cual agradecer a todos ellos el esfuerzo que hacen para abordar unas elecciones en unas circunstancias tan complicadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ávila. Por el Grupo Socialista Canario, señor Viera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, igual que han hecho el resto de los grupos políticos, felicitar a la audiencia de cuentas por dos motivos. Primero, por el trabajo realizado en la elaboración de dicho informe, puesto que hace visibles las posibles distorsiones. Y, en segundo lugar, la celeridad en su elaboración, que ayuda a las formaciones políticas en la recepción de las correspondientes subvenciones. Antes de seguir analizando el informe, tengo la duda de si en la página 9 no hay un error, puesto que de acuerdo al Real Decreto 1458/2018 del 14 de diciembre, debería de decir población o número de habitantes en vez de electores. Después de escuchar al presidente de la Audiencia de Cuentas haciendo un repaso de la memoria de fiscalización de los ingresos y gastos electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias del 26 de mayo de 2019, cuyos objetivos son, por una parte, verificar que los partidos políticos que han obtenido representación en el Parlamento de Canarias han observado la normativa de aplicación en lo relativo a los gastos e ingresos, y, por otra parte, verificar que el total de las subvenciones a percibir no supera los gastos electorales debidamente justificados. Me gustaría mostrar que el Partido Socialista, en cumplimiento de la Ley Territorial 7/2003, ha presentado en plazo, a través de su administrador electoral designado a todos los efectos, una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y gastos electorales, así como lo exigido en el artículo 29 de la misma ley en cuanto a la apertura de cuentas bancarias electorales. Una de las incidencias referidas al Partido Socialista es que supera el límite de gasto establecido para la isla de La Gomera, aunque el propio informe manifiesta, al igual que hace el escrito presentado el 14 de noviembre a la Audiencia de Cuentas por el Partido Socialista Obrero Español, que en ningún caso se supera la suma de los límites para el conjunto de las circunscripciones, y la otra, el de gasto por desplazamiento, por no precisar los usuarios, decir aquí que también en ese escrito se indican los datos de los mismos. Todo esto trae a colación el debate que se viene dando desde hace tiempo sobre la confusión que se genera para diferenciar qué fracción de gasto se imputa a unas elecciones u otras al coincidir varias campañas electorales, y en este caso agravada con la existencia de una nueva circunscripción. ¿No pudiera ser que algunos de los gastos por isla deberían estar imputados a la circunscripción autonómica? ¿Qué criterio se va a seguir a partir de ahora para considerar si un gasto es referido a una circunscripción insular o autonómica? Son muchas las preguntas que se tendrían que resolver adecuando la normativa a la realidad actual. Destacar, por otra parte, que el Partido Socialista ha justificado cada uno de los recursos financieros, así como que no hemos superado los límites establecidos en gastos en publicidad exterior y prensa o emisora. Para terminar, hacemos nuestras también esas recomendaciones y señalar que procederemos a registrar las pertinentes propuestas de resolución sobre este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Para concluir, tiene la palabra ahora el señor presidente de la Audiencia de Cuentas.
Pedro, quítale el micrófono. Dale. Agradecer todas las intervenciones, coinciden con una valoración positiva del informe y que de alguna manera denotan, como todos han destacado también, el enorme y buen trabajo que han realizado las diferentes formaciones políticas a la hora de realizar esos gastos y a la vez a la hora de realizar las justificaciones conforme a la normativa. Esta ha sido una elección que con la novedad de la nueva circunscripción regional ha introducido una serie de gastos que, bueno, de alguna manera no estaban contemplados previamente en la normativa, en la cual ha habido que adoptar criterios y en los cuales ha ido un poco evolucionando en el periodo previo a las elecciones para ir conformando con los administradores electorales en colaboración con ellos realmente cómo se podían trabajar este tipo de gastos y finalmente se ha podido solucionar, pero indudablemente sería más conveniente una clarificación desde el punto de vista normativo del tipo de gastos o el tipo de cuantías que afectan a esta circunscripción electoral. No pude captar exactamente lo que me plantea el portavoz del PSOE respecto a la página 9, si no le importa después la contrastamos y le aclaro exactamente ese punto. Y sin más, presidente, muchas gracias. Gracias, señor Gallego. Entendido por los portavoces de los grupos parlamentarios que se ha debatido dicho informe. Finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días la propuesta de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su sanación o para la ampliación. Dicho esto, pasamos al punto 1.2 de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por ayuntamientos de más de 10.000 habitantes desde el 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2018. Y tiene la palabra el presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco. Muchas gracias, presidente. Estamos hablando de una fiscalización incluida en el plan de actuaciones de 2018. Se aprobó el informe el 29 de enero de 2020 y se remitió al Parlamento el 4 de febrero de 2020. La Audiencia de Cuentas realiza por primera vez la fiscalización de actuaciones medioambientales llevadas a cabo en el ámbito municipal y de manera general y con una forma específica en relación con la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y la recogida de residuos. Las entidades locales tienen competencia sobre el medio ambiente urbano, tanto desde el punto de vista de aplicación de su propia política a través de ordenanzas municipales y otro tipo de acuerdos, y a la vez por los efectos de su actuación intentando, o que de alguna manera tienen que intentar paliar y reducir los efectos que su propia actividad genera. Es una actuación coordinada con el Tribunal de Cuentas y con otros órganos de control de otras comunidades autónomas, y hemos puesto en común las líneas básicas en la fiscalización para que los resultados sean homogéneos y comparables. La fiscalización es doble. Por una parte es una fiscalización de cumplimiento, de adecuación de las normas de la actividad municipal a las normas exigibles en materia medioambiental, y por otra parte es operativa en el sentido de que hemos examinado la planificación, la actuación, las medidas, los procedimientos adoptados, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de objetivos y eficacia y los programas presupuestarios tanto de ingresos como de gastos aplicados. En materia de la fiscalización específica, hemos comprobado el efectivo ejercicio de las obligaciones establecidas en la materia, las actuaciones realizadas y cómo se ha desarrollado la gestión en dicho municipio de la prestación de esos servicios públicos y de los programas presupuestarios. Aquí se ha remitido a alegaciones, pero por parte de los municipios no se ha realizado ninguna alegación. En la parte operativa comprende 2017 y la mitad de 2018, la parte presupuestaria exclusivamente de 2017. Son ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, que en este caso son 42 en el marco general, y el marco específico se ha aplicado solamente en los ayuntamientos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde. Las limitaciones al alcance se derivan un poco del tipo de fiscalización
y también de la novedad de la misma, nos hemos encontrado con mucha incoherencia de datos y a la vez con faltas de acreditación de contestaciones positivas en esa fiscalización. No se acreditaba, no se aportaba prueba documental de la ejecución de dichas competencias. Se formularon 43 conclusiones, 19 son de la parte general y 24 de la parte específica. Les destaco las más importantes. A nivel de planificación se echa en falta una visión de carácter general y no sectorial de la política medioambiental. Se denota la falta de prioridad en la gestión medioambiental y la escasa relevancia de los temas ambientales en la planificación local. Todo ello produce un débil papel de los ayuntamientos en la aplicación de las políticas medioambientales. Han desarrollado los ayuntamientos importantes esfuerzos en participación ciudadana, pero fallan en el traslado les falta capacidad a los ayuntamientos para concretar la opinión de esa participación pública en los diferentes programas y tomas de decisión que se tienen que realizar. Solo 25 ayuntamientos tenían una organización de unidad específica para materia medioambiental. Hay otros 17 que tienen puntualmente, pero que están diseminados por el resto de las unidades. Hay una serie de agrupaciones fundamentalmente promocionadas por la Federación de Municipios Nacional, así como el tema de la internacional del Pacto de Alcaldes y la Agenda 21. No hay mucha afiliación. En el caso de la Agenda 21 la destaco, a pesar de su antigüedad, por los procedimientos y actuaciones que implica y que facilitan mucho el cumplimiento de esta política. De los 6 de los 42 ayuntamientos tienen implantada una política medioambiental aprobada en la corporación. Solo 5 han adoptado el sistema de gestión medioambiental, que en principio tiene que derivarse de esa política medioambiental. La normativa reguladora desarrollada fue insuficiente, solo 22 tienen ordenanzas. Hay puntuales actuaciones a nivel medioambiental, fundamentalmente hay 34 que han comunicado algún tipo de actuación. 27 no han realizado ningún tipo de labor de actuación de inspección y control medioambiental. Hay 3 ayuntamientos que han incorporado objetivos presupuestarios y uno incorpora indicadores, pero no está acreditado la existencia de estos indicadores. A nivel de gastos solo representan el 0,5 del total del presupuesto. Los más destacados son el Pájara, la Oliva y el Puerto de la Cruz. A nivel de los gastos se agrupan en el programa 172, Protección y Mejora del Medio Ambiente, con un total de 13 millones con 66, y tiene una ejecución del 61,5%. A nivel de gasto de importe, solo hay 3 ayuntamientos que superan el 1.000.000 de euros: Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Santa Cruz de Tenerife. A nivel de ingresos, solo se producen ingresos en materia de ayuda y subvenciones, donde se destaca fundamentalmente las aportaciones de los cabildos insulares, con un 47,4%, y de la comunidad autónoma, con un 26,6%. En lo que se refiere específicamente a las contaminaciones específicas que hemos hablado, a nivel de la contaminación atmosférica, ninguna ha aprobado ningún tipo de ordenanza y ni se han elaborado ni planes o programas de protección atmosférica. Ninguno de los ayuntamientos tampoco ha aprobado una normativa específica en contaminación lumínica. Tanto Las Palmas como Santa Cruz han realizado algunas acciones de cumplimiento de normativa de carácter puntual de eficiencia energética, pero no han realizado ningún tipo de actuación de control e inspección. A nivel de las áreas de la contaminación acústica, Las Palmas, Santa Cruz y San Cristóbal de la Laguna tienen una zonificación del territorio, de la afectación territorial a través de áreas acústicas, pero todavía no han realizado los trámites de aprobación definitiva y solo estos 3 ayuntamientos realizan funciones de inspección y control. A nivel de residuos sólidos, ninguna de las entidades ha elaborado en su ámbito en programas de gestión de residuos sólidos, aunque todos realizan la recogida diferenciada. Todos llevaron a cabo actuaciones de vigilancia y control, y ninguno de los ayuntamientos ha definido indicadores presupuestarios en esta materia de gasto.
En cuanto a las recomendaciones, se recomienda perfeccionar los mecanismos de participación para lo que antes comentaba, para el traslado de la opinión del ciudadano desde el inicio de cualquier tipo de medida que se acometa por el ayuntamiento. A fin de facilitar la aplicación de la política medioambiental, se recomienda la creación de unidades específicas. Se recomienda la asociación a esos acuerdos acuerdos municipales o supramunicipales en materia medioambiental, fundamentalmente de manera específica la Agenda 21. Se han de llevar a cabo actuaciones de vigilancia y control, se han de llevar a cabo actuaciones de campañas de difusión, fijar objetivos en los programas presupuestarios y sobre todo también establecer indicadores, aprobar las ordenanzas reguladoras. A nivel de la separación de residuos, insistir en la necesidad de una nueva separación en aquellos residuos susceptibles de algún tipo de reutilización para realizar su recogida separada. Y finalmente, a nivel interno, se recomienda a los ayuntamientos la adopción de medidas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Pacheco. A continuación, los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto, señor Espino. Gracias, presidente. Señor Pacheco, con las limitaciones que presenta el propio informe, que recoge el propio informe, las incoherencias en los datos que han facilitado los ayuntamientos, la no remisión de documentación solicitada, lo primero es felicitar al órgano fiscalizador, en este caso a la Audiencia de Cuentas, por el trabajo realizado para elaborar dicho informe. Podría hablar de las implicaciones que tiene el cuidado del medio ambiente para nuestras vidas, la importancia de que la población tome conciencia de ello, pero por cuestiones de tiempo limitado me voy a centrar en las conclusiones del informe al que usted se acaba de referir. En primer lugar, quisiera mostrar la preocupación de mi grupo parlamentario por la primera de esas conclusiones, y es que existe por parte de los ayuntamientos una falta de prioridad de la gestión medioambiental y una escasa relevancia de los temas ambientales en los planes locales de desarrollo, fundamentalmente en la asignación de recursos económicos y financieros. Esto se traduce, como digo, en que los recursos humanos y económicos destinados a este fin, al cuidado del medio ambiente, sean limitados o casi inexistentes y que no existan unidades específicas dedicadas a esta labor y no se cuente con técnicos especializados para ello en la mayor parte de los ayuntamientos que han analizado. Es llamativo que de los 42 ayuntamientos analizados, 17 se adhirieron a la Agenda 21 local y de estos 10 únicamente se quedaron en una declaración de intenciones. 27 no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental en ese periodo, con objeto de detectar posibles infracciones de la normativa vigente. Y 10 que dijeron sí haber efectuado esta inspección y control no justificaron de ningún modo su realización. Tampoco en la ejecución presupuestaria se refleja la importancia de los gastos medioambientales. Salvo contadas excepciones, apenas se dedica el 0,5% de un presupuesto municipal. En relación con las 4 grandes ciudades, ninguna ha confirmado haber aprobado ordenanzas específicas en materia de contaminación atmosférica, ni tampoco se pudo identificar gastos referidos a esta materia. Ninguno de ellos aprobó tampoco normativa específica en materia de contaminación lumínica o han llevado a cabo actuaciones de vigilancia e inspección. En cuestión de ruidos, todos menos La Laguna han aprobado normativa específica. Eso sí, ninguno de ellos ha instalado puntos o estaciones de medición acústica. Lo primero que está claro es que queda mucha tarea por hacer en esta cuestión en los ayuntamientos de Canarias, que ese debe ser un objetivo del Gobierno de Canarias, impulsar la gestión medioambiental
y también la gestión de residuos en los diferentes municipios de las islas. Esperamos que tras declararse la emergencia climática en Canarias durante el año pasado, más recientemente, los ayuntamientos se pongan a la tarea, y también son necesarias, sin duda, las campañas de sensibilización para propiciar también cambios y hábitos personales y sociales que nos permitan el ahorro energético y una mejor gestión de los residuos. La política medioambiental sigue siendo, por tanto, como digo, una tarea pendiente por parte de los ayuntamientos de Canarias. Gracias. Muchas gracias, señora Espino, por la proposición socialista Gomera. La señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días de nuevo, señor Pacheco. Ha quedado evidenciado que no ha sido tarea fácil llevar a cabo esta labor de fiscalización, porque, como se ha dicho en el informe, pues muchos ayuntamientos han aportado algunos datos incorrectos o directamente pues no han remitido toda la documentación necesaria que se solicitaba por parte de los órganos fiscalizadores. Se deja claro también la necesidad de una norma ambiental clara, también la falta de unidades de gestión ambiental, y es que además donde hay esas unidades pues no cuentan con el personal técnico suficiente. Por otro lado, también muchos ayuntamientos incumplen en varios de los parámetros que son preceptivos, tanto en control de contaminación lumínica, como acústica, como atmosférica, así también como con la gestión de residuos. Aunque también hay que decir que hay ayuntamientos que sí que han hecho pues notables esfuerzos en su implicación ambiental, como son el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Arona o el de Pájara. En cuanto a las recomendaciones, hay muchas, al igual que también hay muchas deficiencias detectadas. Las recomendaciones las compartimos todas y cada una de ellas, y sobre las carencias detectadas, da mucho que pensar sobre el avance que estamos realizando en la sociedad canaria para poder implantar de forma plena pues los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en nuestras islas de una forma que sea real. Piensen que la fiscalización solo ha inspeccionado a 42 de los 88 municipios de las islas, faltando, por tanto, 46 ayuntamientos que tienen menos de 10.000 habitantes, y por tanto habrá que pensar que tienen menos recursos humanos, menos recursos materiales para poder desempeñar pues las tareas medioambientales que se le exijan en un futuro, por ejemplo a través de la normativa autonómica que estamos diseñando. Por tanto, yo creo que lo primero que urge es planificar correctamente, y también que las leyes que estamos tramitando actualmente, como es por ejemplo la ley de lucha contra el cambio climático, pues que tenga aparejada no solo las obligaciones y deberes que deben de tener las administraciones públicas canarias, sino también unas fichas financieras suficientes para que cabildos, ayuntamientos, para que todas las administraciones locales pues puedan sumarse de forma efectiva al objetivo que persigue esta norma y la sociedad canaria en su apuesta por la sostenibilidad. Como ha dicho mi antecesora, está claro y ha quedado evidente que nos queda una gran tarea por delante en esta materia, y que al Gobierno en general pues también le queda una gran tarea por delante. Pero yo creo que es importante que repensemos que al final es una falta de recursos que también se podrá... Falta de recursos, yo no creo tanto que sea una falta de implicación, porque yo creo que todos tenemos claro... Todos tenemos claro cuál es el camino, pero también hay que poner los medios para poder llegar a esa finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza, por el Grupo Sí Podemos Canarias. Señor Marrero. Es evidente que en nuestra sociedad los procesos se tienen que interiorizar, es decir, tiene que haber acercamiento a los problemas, debate sobre los asuntos, interiorización de los problemas y de sus posibles alternativas o soluciones, y puesta de medios para realizarlo. Y entonces, bueno, este informe deja evidente que de alguna manera pues no estamos en una situación puntera en Canarias respecto a la acción medioambiental, por ser generosos, ¿no? Es decir, que el examen que se hace del año 2018 se habla de que, bueno, no suele ser una prioridad. Puede haber buena voluntad por parte de alguna gente, pero no suele ser una prioridad.
Eso se refleja en los planes locales con escasa relevancia, se reflejan los presupuestos de los ayuntamientos pues o con escasos medios o ninguno, y se refleja también cuando se intenta dotar personal para ello, que no hay cualificación suficiente por una parte, que aquellos que están cualificados no se dedican exclusivamente a esto, porque las necesidades en los municipios, en los ayuntamientos, pues son muy grandes y por tanto tienen que compartir con otras tareas, etcétera. Yo creo que la radiografía de lo que hace la Audiencia de Cuentas es muy certera de nuestra situación, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, yo tengo la percepción de que se ha ido creciendo en conciencia ciudadana y por tanto también de los representantes públicos, y que posiblemente las instituciones que se configuraron a partir de las elecciones locales del 2019 posiblemente ya hayan dado más pasos adelante que lo que se estaba dando en 2018. Es probable, y por lo menos esa intuición tengo por lo que ha habido de declaraciones públicas, de salidas a medios de comunicación, etcétera, al respecto. Realmente, pues bueno, se echan falta que los ayuntamientos dispongan de actuaciones respecto a la contaminación atmosférica o a la contaminación lumínica en un archipiélago que somos pioneros y tenemos la ley del cielo, y se sigue todavía, pues de alguna forma, no atendiendo suficientemente o no zonificando y actuando, o las auditorías energéticas en los propios ayuntamientos para ejemplarizar y intentar que el resto de la población también actúe con eficiencia y con ahorro energético. Lo mismo pasa con la contaminación acústica, y algo en lo que apenas o muy poco se ha avanzado, que son en la recogida selectiva de residuos, que siempre algunos hemos dicho, y que toda esa recogida empieza en el pollo de la cocina, y para que eso sea posible hay que hacer mucha concienciación, mucha pedagogía y muchas campañas entre la ciudadanía, y sobre todo mejorar las formas de participación, que también en este informe pues se nos dice claramente que debido a que no tenemos cultura de participación pública, pues hay deficiencias al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación por el grupo de Nueva Canarias. Señor Campos. ¿De Nueva Canarias? Señor Campos. Gracias, señor presidente. Vamos a empezar por lo obvio. Yo creo que Canarias, desgraciadamente, y es un proceso histórico, ha habido una escasa cultura medioambiental, una escasa priorización en el conjunto de las administraciones durante mucho tiempo. Tengo la sensación, y enlazo con lo comentado por el diputado Manolo Marrero, que en los últimos tiempos esa preocupación medioambiental ha ido creciendo de manera notable. Importantísimo, ya que en esta legislatura, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, una de sus primeras iniciativas fuera precisamente la declaración de la emergencia climática, o que dentro de su agenda legislativa, muchas de ellas en forma de leyes o planes o estrategias estén referidas precisamente a la lucha contra el cambio climático, a temas medioambientales. Esto es esencial porque en ocasiones, de la misma forma que Europa ha ido tirando en esta materia de manera positiva, a diferencia de otras, a cada uno de los estados, el papel que ejerce en ocasiones el gobierno autonómico con respecto a los cabildos y los ayuntamientos es muy relevante. Dicho esto, también al mismo tiempo matizar un par de cuestiones. Uno viene del ámbito municipal, conoce bien esa realidad, y se han producido distintas circunstancias. Yo voy a hablar, por ejemplo, de municipios que conozco bien y que aparecen con notables carencias, sin embargo, en este informe. Hablo de la comarca del sureste, Agüime, Ingenio y Santa Lucía, y estoy convencido de que sucederá en muchos otros lugares donde el papel precisamente relacionado con políticas medioambientales se ha ido trasladando, desarrollando a través de una política comarcal. Hablo porque la Mancomunidad del Sureste, referencia no solo en Canarias sino a nivel internacional por trabajar precisamente en temas medioambientales, ha desarrollado muchísimas de esas políticas, planes comarcales en materia medioambiental, muchos técnicos que se han solicitado de manera específica en el área medioambiental y que trabajan al final
no dentro de la nómina de los municipios, pero sí para los municipios con esa visión comarcal, desde la acción formativa, divulgativa, seminarios internacionales, jornadas, encuentros, a muchísimas otras tareas relacionadas con el reciclaje, con la recogida selectiva pionera en Canarias desde hace muchos años, o en materia también de ahorro energético, y así podríamos seguir con multitud de proyectos. Lo digo porque es probable que esa carencia en ocasiones que están en los municipios esté reforzada en la acción mancomunada. Y luego también por una cuestión, los que venimos también del mundo municipal, durante muchos años, y precisamente 16, 17, 18, todavía existían muchas trabas a la contratación de personal. Lo digo porque cuando en ocasiones no tenías posibilidades ni siquiera de reforzar los servicios de contratación o los servicios jurídicos o el área de servicios sociales, en momentos muy complicados, pues es obvio que a la hora de priorizar el tema medioambiental tampoco fuera la principal prioridad. Dicho esto, evidentemente eso también implica, y ahí hay que hacer y reconocer un mea culpa, que en ocasiones no le hemos dado desde cada una de las instituciones la importancia, el eje central que debían de tener las políticas medioambientales, y a partir de ahí, por tanto, también el esfuerzo mayor que tendría que haberse hecho. No obstante, creemos que la gran mayoría, la totalidad de las recomendaciones son muy positivas, nos haremos eco de ello, y en ese sentido, cuando procedamos a la votación en otro pleno, pues probablemente las asumamos en su gran mayoría. Muchas gracias, señor Campos. A continuación, por el Grupo Popular, señor Señat. Gracias nuevamente, señor presidente. Buenos días otra vez, señor Pacheco. Antes de nada, desde el Partido Popular, porque antes en el informe anterior no lo hice y de aquí le pido disculpas. Usted sabe que siempre en particular, siempre resaltamos, siempre agradecemos el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas. Sabemos que es un trabajo complejo, difícil, informes que tienen que estudiar y tramitar mucha documentación, y por lo tanto sabe y traslade a todos los trabajadores de la Audiencia de Cuentas nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Bueno, yo espero, como he dicho otros compañeros, que esto es verdad, que un informe de 2017 y 2018, y yo espero que en estos últimos años las cosas hayan mejorado. No solo en la preocupación, sino también en la acción. Porque preocuparse está muy bien, pero al final hay que trasladarlo a hechos y a medidas concretas. Pero por desgracia el informe es claro, las conclusiones son claras. Para nuestros ayuntamientos, para los ayuntamientos de Canarias, en líneas generales, los temas medioambientales o no son una prioridad o existe una escasa relevancia. Y yo no sé si esto es por falta de concienciación ambiental, porque las competencias están en otros ámbitos, tal vez porque yo creo también, esto es importante, que hay una visión reducida de que los problemas medioambientales traen a su vez consecuencias medioambientales. Y a veces no estoy hablando ya del cambio climático, estoy hablando de cosas mucho más cotidianas, mucho más directas, que a veces nuestros ayuntamientos no se dan cuenta y las administraciones en general no se dan cuenta, y se dedican pocos recursos materiales y humanos. El informe hace referencia a una serie de datos: sistema de gestión ambiental, de 42 municipios, 25 solamente 25 tienen, 26 ayuntamientos no pertenecen, no están adheridos a ninguna entidad con objetivos medioambientales, solo 16 están en el pacto de los alcaldes, o auditoría medioambiental solamente 7, o plan de acción medioambiental solamente 3. Es decir, a medida que profundizamos o pedimos una mayor exigencia que se implemente el título, vemos como el número de ayuntamientos pues van disminuyendo. Además, pues lo que dice el informe, existe una falta de vigilancia y control medioambiental, falta de regulación y ordenanzas y normativas, y falta de actuaciones específicas medioambientales. Y las recomendaciones, pues bueno, yo creo que las compartimos todos. Hay que cambiar, hay que, si me permite la expresión, ponerse las pilas, y de verdad no solamente los ayuntamientos, yo creo que todas las administraciones, cabildos, mancomunidades y gobierno de Canarias. Y bueno, que los temas medioambientales tienen que entrar en la agenda municipal, porque tiene repercusiones en la vida diaria de sus vecinos, más de las que pensamos. Hay que actuar en sistemas de gestión medioambiental. Yo creo que una cosa súper importante, y ya con esto termino, yo creo que todos los alcaldes, todos los ayuntamientos deberían hacer un esfuerzo por suscribir el pacto de los alcaldes. Yo creo que es el futuro, es por donde camina Europa, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también una variable importante que es la variable económica. Por ahí es por donde va a ir muchos recursos en los próximos años, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de información, de concienciación y de trabajo, y sobre todo lo que dije al principio, de acción. De nada nos sirve la política medioambiental si no va acompañada de acciones
concreta y directa. Y gracias otra vez por el informe, señor Pacheco. Muchas gracias, señor Enseñat. Por el Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora Barreto. Buenos días, presidente. Buenos días, señor Pacheco. En primer lugar, igual que los demás que me han precedido en la palabra, felicitar a la audiencia y en este caso a usted que los representa por el informe amplio, extenso y además muy concreto en muchos aspectos. Yo creo que eso se valora y se valora muy bien. El informe decía que se aprobaba en enero de este año y que se remitía aquí con datos del 18 y del 17 y del 18. Bueno, y a la vez hacer una petición, y estaría muy bien que pudiéramos contar con informes de este tipo de los 88 municipios, porque no por tener menos población y por lo tanto entender que puedan tener menos recursos y menos capacidad administrativa en cuanto personal, en temas de este tipo tienen que estar peor. A lo mejor no, y lo digo porque conociendo algunos ayuntamientos de toda Canarias de menos de 10.000 habitantes, sabemos que algunos incluso en políticas ambientales han puesto por delante muchas más acciones de las que tenemos aquí, con lo cual sería justo poder conocer la evolución de todos. Yo creo que en esto tendríamos que empezar por lo básico. En cualquier aspecto, en cualquier ámbito de la administración, si no cuentas con personal asignado a determinadas competencias, difícilmente vas a poder hacer nada, y eso es lo principal. De los analizados, que solo 25 cuenten con unidades o con algún trabajador destinado a estas materias y 10 absolutamente con nada, yo creo que sería la tarea principal. Por muchos recursos que tengas, si no tienes personal que te ayude a ejecutar y que te ponga en marcha las políticas medioambientales, desde el sistema de gestión ambiental con la declaración que tienes que hacer, que es obligatoria y que te obliga a hacer las evaluaciones, hasta las propias políticas difícilmente se puede hacer. Por lo tanto, creo que hay que empezar por ahí. Y una vez tengamos esto claro, y a lo mejor ahí es donde tenemos que incidir con los ayuntamientos, en intentar conseguir que asignen estas materias a algunos, si no tienen unidades, por lo menos a algún trabajador. Yo creo que de todo lo del informe yo destacaría algo que puede convertirse en hoja de ruta. Es verdad que hay ayuntamientos que no han firmado, o no, cuando se hace con los datos del informe no habían firmado el pacto de alcaldes, pero es cierto que a finales de 2018 y durante 2019 son muchos más los que se adhieren a él, y es fundamental porque se convierte en una hoja de ruta, y yo creo que ahí habría que incidir, porque les permite evaluarse a sí mismos, hacer no solo el inventario, sino destinar fondos y acciones en esta materia. Yo creo que en eso, que es algo sencillo y que podrían empezar a trabajarlo de manera individualizada en cada municipio, tendríamos que hacer un esfuerzo todos por intentar conseguir que lo apliquen, porque si partimos de eso estaríamos ya aplicando políticas ambientales claras y además que repercutan directamente en el territorio de cada municipio. Y otra cosa que me gustaría destacar es que en cuanto a las materias específicas que analiza el informe, creo que en materia no solo atmosférica, sino lumínica y acústica, ya la de gestión de residuos en este caso también, pero especialmente en eso, se puede hacer mucho más. En cuanto a la lumínica, sabiendo que partimos de una ley canaria de protección y sabiendo que tenemos que trabajar y orientar todas nuestras acciones a un desarrollo diferente, y aprovechando las circunstancias en las que estamos ahora y en los fondos que se supone que a partir del año que viene vendrán fundamentalmente orientados a esto, deberíamos trabajar en proteger más nuestros cielos, porque al final es un atractivo turístico también, y yo creo que deberíamos unir turismo a eso en toda Canarias. Lo tenemos de boca, pero no lo tenemos de hecho. Y yo creo que en ese sentido tendríamos que hacer un esfuerzo con todos los ayuntamientos, en la parte atmosférica, lumínica, pero también en la acústica y también en esta. Y en cuanto a la gestión de residuos, creo que queda trabajo por hacer. También creo que en esto hay que facilitar la participación mucho más de los ciudadanos para que lo tengan un poco más fácil, que parece algo que hemos repetido mucho en esta sede parlamentaria, en la pasada legislatura y en esta, pero creo que si se ayuda más a los ciudadanos a poder colaborar, al final las obligaciones no se convierten solo en obligaciones, sino en colaboración, porque se quiere, y yo creo que eso es fundamental. Y en cuanto a las recomendaciones, destacaría sobre todo las que he dicho hasta ahora, y creo que la de participación es importante porque al final es con lo que nos concienciamos todos. Gracias. Muchas gracias, señor Retado. Con el Grupo Socialista, el señor Martínez. Buenos días, presidente. Buenos días, señor Pacheco. En el año 94, en la Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles celebrada en Dinamarca,
se aprobó iniciar el proceso de Agenda 21 local como una herramienta de planificación para que las ciudades avanzaran hacia un desarrollo sostenible. 25 años después, estamos evaluando por primera vez qué actuaciones se han hecho en materia medioambiental en Canarias. Y permítanme decirles, para mí, este resultado de esta auditoría es decepcionante. Las políticas medioambientales de los municipios canarios están muy lejos de los objetivos europeos y de desarrollo sostenible que marca la ONU. O entendemos que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, o la especie humana va a sufrir consecuencias incalculables de toda índole. En el primer bloque de esta auditoría nos hace una radiografía de los municipios de más de 10.000 habitantes en materia medioambiental. Si las actuaciones han sido planificadas, si se ha dotado de un equipo humano y partidas económicas en los presupuestos para poder ejecutarlas, o si la propia Administración las ha desarrollado dentro de su propio funcionamiento interno y se ha difundido en el exterior para incentivar la participación ciudadana. Quiero como base para un análisis riguroso, toda Administración debe de partir de una auditoría que haga un diagnóstico ambiental, un plan de acción y un plan de seguimiento. Esto es lo que se debería de hacer, pero en este informe deja claro que la mayoría de las administraciones locales no lo han hecho. Las conclusiones son claras. Hay una falta de prioridad, hay una débil visión de conjunto, limitación de recursos económicos y humanos, y no existe una cultura de participación pública. No podemos convertir las políticas medioambientales en una simple declaración de intenciones. Hay que pasar a los hechos y eso se traduce en los presupuestos de cada una de las entidades locales. Un 0,5% total de los gastos en medio ambiente no es un importe de una cuantía considerable para poder transformar nuestras políticas medioambientales. En el segundo bloque hace un análisis de las actuaciones en relación con las contaminaciones atmosféricas, lumínicas y acústicas y en la recogida selectiva de residuos urbanos de las grandes ciudades, Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Telde. Verifica si cumple sus obligaciones legales, examina las actuaciones y medidas específicas, evalúa la ejecución de los programas presupuestarios. De las 23 conclusiones de este apartado, quiero destacar la carencia absoluta de ordenanzas específicas en contaminación atmosférica. Los episodios de Calima, como los vividos en febrero pasado, serán más frecuentes y deberían de estar reglamentados. Es una cuestión de salud de las personas. La falta de control de las facturas de energía eléctrica en el alumbrado público como instalaciones públicas y la escasez de la auditoría energética hace que las compañías eléctricas sigan facturando importantes cantidades sin ser auditados. Y con lo que respecta a la contaminación acústica se ha avanzado algo, pero debería de actualizar las ordenanzas que han quedado desactualizadas. Por último, con lo que respecta a los residuos, ninguna de las entidades ha elaborado programas específicos de gestión de residuos, ni indicadores presupuestarios para el seguimiento de los gastos. Europa, desde el año 94, con la Agenda 21, tiene claras sus políticas medioambientales. En Canarias nos estamos dando cuenta de su importancia hace muy poco. En estos meses hemos oído hablar mucho del Plan de Reactivación Económica Europea, el New Generation. Todas las administraciones hablan de proyectos para invertir. Algunos anuncian que van a pedir 400 millones, sin tener claro un plan de acción. Pero no podemos cometer el error de poner el objetivo solo en captar recursos financieros, si no tenemos claro un diagnóstico, un plan de acción y un plan de seguimiento de esos recursos. Tenemos ya la experiencia de situaciones similares y anteriores, como fue el Plan E a nivel nacional o los fondos FEDECAN. El Pacto Verde es el motor de recuperación económica que ha establecido Europa para el periodo 2019-2024, para hacer frente a las 4 crisis anteriores provocadas al COVID. Tal como nos informó recientemente en la Cámara, la semana pasada, el delegado de la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor don José Bartolomé Sánchez Ruano, delegado de la Oficina Canaria de la Unión Europea, hablaba de crisis provocada por el cambio climático, crisis por la afección a la biodiversidad, crisis provocada por la gestión de los residuos y crisis por la contaminación. Por lo tanto, el Pacto Verde ya era una estrategia europea para cambiar el modelo de desarrollo económico de los países miembros, antes de la crisis económica provocada por la COVID. Ahora que la economía canaria está hundida, nos da la oportunidad de transformar nuestro modelo productivo. El Pacto de Recuperación establece que el 30% sea para esas políticas que desarrolla el Pacto Verde. Es una oportunidad única. Para iniciar ese camino no podemos partir de lo que quisiéramos,
Tenemos que partir de lo real. Este informe nos da la realidad de la situación de las entidades locales. Vaya terminando, señor Martínez. Ya voy terminando, señor presidente. Es necesario que ya cada una de las administraciones no esté pensando en cuánto dinero le van a dar. Tiene que estar haciendo esos diagnósticos de plan, de acción y seguimiento para transformar los 4 sistemas económicos de mayor impacto en la economía canaria, como es la energía, la movilidad, la alimentación o la construcción de infraestructura. Tenemos que convertir nuestra tierra en lo que decía en 1987 el informe Brundtland. El desarrollo económico tiene que permitir satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras. La credibilidad de las políticas tiene que venir desde el ejemplo y no desde la exigencia. Las normas por sí mismas no generan transformación. Demos ejemplo para tener credibilidad ante los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Martínez. Para concluir este punto, tiene la palabra el presidente de la audiencia, señor Pacheco. Gracias, presidente. Gracias por las intervenciones que se han formulado aludiendo a la corrección del informe. Indudablemente es bastante fácil darle una vuelta a las competencias municipales y ver la incidencia que tienen directamente en la actividad medioambiental. Competencias como la protección de la salubridad, cementerios, servicios funerarios, abastecimiento de agua, saneamiento de agua, el alumbrado, la limpieza viaria o la recogida de residuos tienen que ver efectivamente con efectos que pueden ser de alguna manera minorados o limitados en materia de contaminación del aire, contaminación lumínica, la acústica, los acuíferos, la contaminación de suelos, que es un aspecto también muy importante, y sobre todo también con el cómo se aplican esos recursos, el ahorro de recursos fundamentalmente a nivel de energía y de agua. Para eso, lo han destacado varias de las intervenciones, lo primero es contar con un marco, ¿no? Les destaco lo que sería la aplicación de la política medioambiental, que es paso previo a cualquier, dentro de un ayuntamiento, el paso previo a cualquier tipo de actuación que se pueda realizar a posterior, y por supuesto es un paso previo para el inicio del montaje de un sistema de gestión medioambiental en el municipio que de alguna manera lo inserte en la organización, lo encaje a nivel competencial, le dote de los suficientes medios. Desde ese punto de vista, a partir de ahí se puede empezar a hablar desde el punto de vista exclusivamente local, se puede empezar a hablar de una planificación que ha de conllevar necesariamente una clarificación presupuestaria. Una de las cosas que a lo mejor puntualmente lo he pasado por alto, pero es la dificultad de localizar dentro del presupuesto municipal determinadas partidas de gasto, determinadas partidas de ingresos, quitando algunas excepciones. En general es imposible localizarlas, y este es un esfuerzo que de alguna manera pone una nota clara, de alguna manera es un indicador ya del modelo político que se está siguiendo en materia medioambiental. La creación de indicadores también es un campo totalmente trillado a nivel nacional e internacional, que se cuenta con muchísimos indicadores posibles de aplicar. La cooperación, hoy en día hablábamos en el informe de redes creadas por la Federación Municipal Nacional, hablamos de la Agenda 21 y del Pacto de Alcaldes, la posibilidad de compartir experiencias, sobre todo con gente que lo puede estar haciendo o pueda estar más avanzada que en nuestros municipios, es algo enormemente positivo. Incluso copiar cuando uno está atrasado o con dificultad, como denota un poco el informe, el copiar puede ser un elemento positivo y nos puede permitir un avance importante. Por destacar, indudablemente lo han destacado algunos portavoces, indudablemente se detecta en los últimos años un aumento de intensidad en la preocupación por los temas medioambientales. Y destacar también con este gobierno la programación de redacción de varias leyes que tienen una importancia
directa con este tratamiento. Esperemos un poco que en estas leyes se pueda dar un impulso a todo este modelo y que de alguna manera en una posterior fiscalización podamos encontrar una imagen más clara y mejor de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Entendemos a los portavoces de los grupos que se da por debatido dicho informe, y siendo así, y finalizado entonces el debate, me puedo plantear que los grupos podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. En el punto número 2 de orden del día, y los escritos remitidos por la mesa de la Cámara a efecto de conocimiento por parte de la propia Comisión son el 2.1, programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio 2020 del acuerdo plenario de 29 de septiembre de dicho año 2020, y el 2.2, entidades locales que no han remitido la documentación o información a que se refiere la remisión telemática de la información relativa al ejercicio del control interno de las entidades locales de 2019. Y dando por conocimiento a la Comisión de estos 2 puntos, se levanta la sesión. Muchas gracias.